Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas de la cultura. La librería acaba de abrir sus puertas. La librería llega para ocupar un espacio necesario en la difusión de la cultura en general y de la literatura y su mundo en particular. Es un programa que informa de las novedades y los continuos cambios que sufre el sector. No solo pretende llenar la información con los grandes nombres de la industria del libro. Es, por el contrario, el espacio destinado a editoriales, distribuidores y escritores que buscan un lugar en este complicado y específico sector de la cultura. Queremos contar con aquellas editoriales que tienen dificultades para llegar a un amplio sector de librerías, con autores noveles que necesitan publicitar su labor literaria y dar a conocer sus inquietudes, proyectos y obras. La librería llega para todos vosotros para buscar entre sus estanterías, es incunable, ese libro de cabecera que os acompañará durante tantos años, o quizá ese disco que siempre ha estado en vuestra memoria y sin embargo no recordáis su título. Recordar que la librería es esto que tenemos y se hace para todos vosotros. Carmelo Segura Bejarano en la producción, Carlos Fernández con esto de las teclas, ese mundo tan extraño, y el que os habla, Ángel Jiménez. Supongo que casi todos los oyentes en algún momento de vuestra vida sabéis lo que es el amor. Hoy vamos a dedicar este programa a dos personitas muy jovencitas, dos mujeres o dos personas que empiezan a ser mujer de 17, 18 años, esas edades tan difíciles. Dos personas que llenan parte de mi vida, son Lourdes López y Alicia Arroyo, pero le dedicamos el programa para que sepan que no están solas, para que sepan que detrás de su mirada hay un montón de gente que las queremos y las ayudamos. Lourdes y Alicia, va por vosotros. Tengo aquí a mi izquierda a Eusebio Pozo. Es un joven que nació en Villafranca de Toledo allá por 1950. Cursó estudios de ingenierías técnicas en la Escuela de Alcalá, Huesca y Madrid. Pero yo lo que le quería es preguntar, Eusebio, ¿tú sabes quién es Cupido? Sí, claro. ¿Y te imaginas como es Cupido? Pues sí. Seguro que Cupido tiene los ojos azules. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Y verás que te dirán que no tienes corazón y que nunca te preocupas de pensar en el amor. Es igual, pues al final a todos tiene que tocar y las flechas se reparten, pues Cupido viene y va. Aquí está, viene ya tan feliz con sus flechas de amor para ti. Quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Esas flechas van contigo. Bueno, ¿alguna vez te habías imaginado, Eusebio Pozo, tener delante de ti a una persona como la que tienes, con esos ojos azules que lo llena? Todo nos inunda todo el estudio de un azul esmeralda. Es un océano infinito. No, la conocía como todos nosotros, pero en persona no, hasta ahora. Pero fíjate qué privilegio tenemos, y José Luis López Amigo, de contar hoy con nosotros a una señorita que se llama María Isabel Llaudes. Todos la conocéis como Carina, porque en un momento determinado de su vida, corría 1963, 64, Torrebruno, le presentaron a Torrebruno, y Torrebruno, un italiano de pro, soltó aquello de Carina, diciendo qué cara más bonita en italiano. Y desde entonces Maribel la conocemos todos como Carina. Carina estudió solfeo y piano a principios de los años 60 y ya más o menos por aquella época, acompañada de su madre, se empezó a interesar por la música y empezó a recorrer algunos concursos, algunos sitios donde la música estaba presente. Estamos hablando de 1961 cuando le sirvió esa radio, esos concursos de plataforma. Carina, bienvenida.
Hola, buenas noches, muchas gracias. Sí, tenemos muchos matices, pero efectivamente yo me vine con mi familia, porque como muchas familias al principio de los 60, yo soy nacida en Jaén y bueno, me vine con mis padres y mis hermanos a Madrid, pues a la gran ciudad, a la capital, pues para seguir adelante en nuestras vidas, ¿no? Y aquí me encontré con el mundo artístico, de una afición que era muy aficionada a la música, a la danza, al cine musical. Pues saqué una gran profesión que me ha dado muchísimas satisfacciones. He vivido de lo que me ha gustado hacer, que eso es dificilísimo. Y bueno, estoy muy agradecida a muchísima gente, al gran público, que he tenido su sí, que es muy difícil tener el sí del gran público. Y bueno, y aquí estoy, contigo, con vosotros, vamos. Bienvenida. Hay que decir a todos nuestros oyentes que es lógico que todo el mundo sepa... Gracias por alabar tanto mis ojos, Yo no alabo nada, yo solamente digo lo que veo, Bueno, pero lo podemos decir cualquiera de los que son impresionantes. Y de verdad que todo lo llenas de azul, todo, ¿eh? La televisión no le hace justicia. No, allí donde miras se convierte en azul. Todo el mundo conoce un tema tuyo que pondremos posteriormente, pero lo que no sabe nadie es que ese tema ha dado título a un libro que ha aparecido en 2014, sí, con Martínez Roca, sí, que es El baúl de mis recuerdos. Carina, icono de la cultura popular española de los 60 y 70, narra en ese libro, en primera persona, cómo fueron aquellos años alegres y entrañables. Sí. Carina es un icono de la música y la cultura popular española de esos años, cuando interpretó canciones que nos han quedado a todos, absolutamente a todos, no solo en la memoria, sino en un trocito del corazón. Ahí te llevamos. Eso es lo más importante para mí. Sí, todo el mundo recuerda pues el baúl de los recuerdos, las flechas del amor, Romeo y Julieta. Eran unos años llenos de recuerdos que fundamentalmente lo has hecho para compartir con los lectores. Eran los años en los que los ojos de Carina no se veían porque era una televisión en blanco y negro. ¿Qué has sentido al escribir todos esos recuerdos? ¿Cómo se siente la Carina escritora? Pues ha sido un ejercicio estupendo de recordar, de memoria, porque como bien has podido comprobar esta tarde, soy primero muy despistada, después, pues con tanto tiempo por medio, lógicamente las fechas, los eventos se te van un poco borrando. Hay cosas que no, indudablemente. Entonces ha sido un buen ejercicio de recordar pues muchos años, muchos momentos, muchos detalles, ese Madrid que yo conocí, esa incógnita que traía en el autobús cuando venía con mi padre diciendo, porque claro, ya se me ha quitado bastante, pero yo tenía un acento muy jienense, ¿no? Claro. Entonces, claro, decía, ¿cómo hablarán en Madrid? Esa gran incógnita, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se narra un poco todo y cómo empezó mi carrera hasta... el libro termina, son 200 y pico de páginas. 240 páginas. 240, gracias. 240. Termina justo cuando la casa de discos que me dio todos los éxitos, que gracias a ellos, pues soy lo poco, lo mucho que he sido en el mundo de la música, pues lo realicé con Hispavox. Y entonces, bueno, pues cuando Hispavox me dice que ya no me renueva, y entonces digo, bueno, ¿ahora qué hago con mi vida, no? Hasta ahí. No es una biografía hasta el día de hoy, sino hasta ese año. Hasta ese año. Uh-huh. O sea, el tiempo de la minifalda, uh-huh, los cardados, sí, esas cositas. Bueno, lo vamos a ir repasando, ¿no? Eurovisión. Eso después, vamos a ir tiempo al tiempo, vamos a ir poquito a poquito. A ver, mis queridos oyentes, a ver qué haríais hoy, ayer, mañana, un día cualquiera en cualquier estación de la red de cercanías de Madrid. ¿Qué se os ocurriría? Es posible que tengáis historias, pero José Luis López Amigo, con eso, ha sacado un libro que se titula Historias de un cercanía, que el lunes pasado vino a presentarnos y que
se nos echó el tiempo encima porque esto de la radio es terrible, es terrible. Antes de que os deis cuenta se os ha echado encima el tiempo, y lo que hicimos fue invitarle para que viniera hoy y nos contara esta Historias de un Cercanía, editada por Sial Pigmalión en 2015. En 2014 lo presentamos. En 2014. Sí, a finales, el 23 de octubre fue la fecha de la presentación. Pero es el libro que has llevado a la Es Feria el libro del que lleva a la Feria del Libro de este año. O sea, está recientito, porque una cosa es la presentación de una gran editorial y otra cosa es, como decíamos, Sial Pigmalión, que se pega por publicar autores que o son noveles o todavía no son conocidos por el gran público. Y la verdad es que ha sido un viaje de plena satisfacción por el momento. Bueno, cuéntanos a todos estas historias de un Cercanía, cómo surge evidentemente en las estaciones, en los viajes, pero detállanos dónde querías llegar, dónde paraba tu tren. Historias de un Cercanías es una novela que surge porque mi trabajo está relacionado con el tren. Yo trabajo en Adif y todos los días cojo ese tren que queda reflejado en esa novela. En un principio yo lo que quería hacer era una historia de amor, una historia que hablase, utilizando los distintos trayectos o en la distancia de los recorridos, hablase del amor fugaz, el amor eterno, el amor entre padre e hijo. Pero según le iba escribiendo no me convencía, porque yo iba viajando en ese tren y encima el personaje iba cogiendo poso y su historia iba superando un poco a esa historia de amor. Y decidí utilizar una cosa que creo que todos hacemos, que es prejuiciar. Cuando nosotros vemos a alguien, siempre le creamos una historia, bien sea para protegernos o para poder acercarnos a esa persona. Entonces Arturo, que es el protagonista de la historia, cada vez que se sienta en el tren y coincide con un viajero, le idea una vida. Y esa vida la voy contando. Pero a la vez, después cuento la vida verdadera de esa persona para que vean que muy pocas veces coincidimos con lo que nosotros pensamos con lo que realmente es la persona. José Luis López Amigo nace en Madrid el 15 de octubre de 1964 en el seno de una familia de clase media. Segundo hijo de 4 hermanos de una peluquera y un empleado de bolsa, desde niño desarrolla una fuerte vocación por contar historias y escribirlas. Se podría decir muchas cosas más de José Luis López Amigo, pero yo creo que con esto ya os planteáis algo, ese poquito, de cómo nace un escritor, de qué siente un escritor, de cómo nace una historia para que la haga pública y que además determinadas personas digan: yo siento lo mismo que José Luis. Vosotros los tres que tenéis hoy aquí el placer que me habéis dado de poder acompañarme, nos ha fallado un gran amigo porque nos ha llamado a última hora que ha tenido un pequeño incidente, que no accidente, un incidente con el coche y se encuentra pues lejos de la capital, no ha podido llegar. Esperemos que en otro programa le recuperaremos, porque estar sentado con Miguel Ángel Almodóvar es un auténtico placer. No os podéis imaginar, si no habéis estado con él o no le habéis oído en la cercanía, lo ameno que es contando sus historias, y además hoy nos traía una historia absolutamente maravillosa y encantadora que Karina ha dicho: yo quiero conocerle, yo quiero que me la cuente. Por favor, cuando venga, invítame nuevamente. Sí, nos tiene que contar la última cena. La última cena, pero sin la última cena de verdad, sin las historias de los templarios que lo dificultan. Pasamos de José Luis a Eusebio Pozo, porque es que está muy calladico. No, Eusebio Pozo está aquí. Estamos escuchando, bueno, ya he dicho que Eusebio Pozo nace en Villafranca, en Toledo, ciudad Toledo, de la que no sale. Él es un enamorado de su pueblo, de su tierra, de su entorno, de sus paisajes, de su río. Y digo de su río porque en una de sus novelas, que es Cicatrices en el alma, tiene un relato de un paseo por la vereda del Tajo. La vereda. Sí. Que Ese cuento, que eso es un cuento, se titula Remembranzas. Y es un cuento cuya acción transcurre en la ribera del Tajo, en el antiguo barrio de pescadores de Toledo, que está en la bajada del Barco, y es una especie de
Pues, más que cuento, es una alusión a una historia que se cuenta, pues como todo ese libro. Todo ese libro son relatos de cuentos y de la vida cotidiana, cuentos que le pueden ocurrir a cualquiera y que de hecho nos ocurren. Vamos. Karina y José Luis, os voy a leer muy breve un pequeño trocito de remembranzas, ya que tú lo has dicho. Era una tarde calurosa, de principios de verano en plena siesta, cuando aprieta el canto de la cigarra. Por la bajada del barco, que así se llama la calle, se dirigía un hombre de mediana edad haciendo equilibrios con sus pasos a la retranca, sujetando y afirmando sus pisadas para conservar la verticalidad en esa cuesta hacia abajo tan empinada que lleva hasta el barrio de la Cornisa, antiguo barrio de pescadores en la ribera del Tajo, a su paso por Toledo. La calle desemboca justamente en el mismo embarcadero. El pavimento es de canto rodado para mayor dificultad y en algunas zonas la angostura de la calle se hace muy peligrosa. Los coches bajan veloces, de vez en cuando se veían obligados a mirar atrás y subirse rápidamente al batiente o peldaño del quicio de una puerta cualquiera de la casa más cercana para protegerse de accidentes. ¿Ese es tu barrio? No precisamente, pero bueno, sí es un sitio donde se acostumbra a ir a pasear porque es muy bonito. Percibe el ruido creciente del agua conforme se adentra por la vereda siguiendo el curso del río. Recuerda el pequeño salto de agua. Está llegando a lo que fue la fábrica de electricidad. El susurro es más intenso. Se convierte en ruido continuo como el de una pequeña cascada que se amplía y agranda conforme se acerca a una gran explanada que sale de la vereda y llega hasta la orilla del cauce. Yo creo que me voy a tener que ir a Toledo. Sí. Estás invitado, ¿eh? Yo creo que nos vamos a tener que ir todos a Toledo. Es una ciudad muy bonita. Es una ciudad preciosa. Es preciosa, sí. Bueno, Eusebio Pozo nos ha traído 3 libros. El beso leve, están todos editados por Eride Ediciones. Sí, El beso leve del año 2012, que fue el año fue el primero en que empezó a escribir este joven autor de 1950. Empezó tardío a escribir, pero y este es el segundo. Se da muchísima prisa. El segundo es El tiempo, la vida y el compás. Es de 2013 y termina con Cicatrices en el alma. Bueno, yo creo que no nos podemos poner serios, que esto debería ser una auténtica fiesta. Yo creo que vamos a alegrarnos un poco, Karina. Bueno, estamos alegres, estamos escuchando cosas muy interesantes, muy bonitas. Sí, pero ahora mismo estamos en 1968. Hispavoz. Finales, ya casi en la Navidad. Sí. Para recibir al 69, ya es tú. Hispavoz edita esto. Con alegría, cogidos del brazo, con aire de gran amistad, todos a coro, cantando con fuerza para papá. Vamos decididos a pasar este día con gran alegría y con buen humor. La gente sonríe cuando ve que pasamos y que gritamos.
Bueno, estamos en 1968 y Hispavox lanza un sencillo, como se llamaban antiguamente, ahora también, pero vamos, un sencillo con 2 canciones. Era un single. Ahora los singles son otra cosa, pero bueno, lanza un single con 2 temas. La fiesta y las flechas del amor. En ese momento ya en tu vida había entrado un representante y un trabajador de la música, un hacedor de éxitos, que es Rafael Trabuccelli, y con Hispavox se graba estas Flechas del Amor y La Fiesta, que aunque eran cara A y cara B, realmente las dos triunfan. Esta fiesta es un ritmo de marcha con toda una banda de música, es estruendosa la música, desde la llamada inicial del flautín, porque empieza con ese flautín tan curioso, y ese final de bombos, platos, tuba, baterías, trombones, y sobre todo tu voz. Gracias. Sobre todo tu voz. Es que es curioso porque a Waldo de los Ríos, que era el gran músico arreglista de Hispavox en aquella época, le gustaba muchísimo arreglar las canciones, pero de una manera grande. Es decir, cada vez que se grababa, pues yo tengo canciones de Concierto para enamorados, el mismo Baúl de los recuerdos, La fiesta que acabamos de escuchar, y es que hacía, bueno, Regresarás, Tú y yo, bueno, que tengo Yo te diré, bueno, un montón de títulos, que él cogía esas canciones, que eran canciones sencillas, y hacía... Es que veías en el estudio grande que le llamábamos de Hispavox, que era un estudio, pues eso, enorme, grandísimo. En la calle Torrelaguna. En la calle Torrelaguna, era el sonido Torrelaguna. Entonces, y veías a una orquesta casi sinfónica, es decir, veías a 40 profesores, con violines, con violas, con chelos, flautines, entonces... Te quedabas así y dices, pero yo que canto canción pop, es decir, que no, ¿cómo? No es que no mereciese, pero que me parecía mucho lo que hacía este hombre con temas sencillos. Y fíjate lo que hizo con el himno de Eurovisión. Con el Mundo Nuevo. Sí. Y además se enfadó mucho porque en aquella época, gracias a Dios, era todo en directo, música en directo, todo en directo, ¿no? Entonces no encontró el flautín con el que empieza la canción, ¿no? Flautín clásico. Entonces se enfadó mucho porque no se pudo conseguir, ¿no? Consiguió otro flautín, otra flauta, yo qué sé. Entonces, bueno, hacía verdaderas maravillas. Yo, sinceramente... estoy muy orgullosa de mis grabaciones y creo que han llevado... que la gente lo ha pasado un poco así por encima, pero llevar alegría me parece tan importante. Fíjate lo que está sonando de fondo. Sí, yo te diré, es maravillosa. He estado repasando tu discografía y hay una serie de canciones que he tenido que incluir porque es que me pareces soberbio, sublime. Sí. Un bolerazo así que... Es que esta canción es que es maravillosa, de aquella película española de Los últimos de Filipinas. Él hizo... Esto pues también te lo arregló el Waldo. Sí, Waldo de los Ríos. Yo conocí a Isabel Pisano. Sí, su mujer, sí. Bueno, ya su viuda. Sí, su viuda. Una tragedia fue aquel sí, yo lo recuerdo eso perfectamente. José Luis. Sí, a ver. Estoy llevando yo todo el protagonismo, no es justo, no te preocupes. La principal, Karina. No te preocupes. Eres parte de la historia de este país. Entonces, sí, es que nos tienes seducidos. Claro. Maribel, nos tienes seducidos. Además, te digo una cosa, José Luis, a mí me encanta ir en tren, me encantan los viajes en tren. Es una forma maravillosa de viajar, que se está perdiendo y es una pena. Porque ahora con el AVE lo hacemos todo muy deprisa. Muy rápido, sí. Y lo que era viajar viendo esos paisajes, las historias que surgían en los largos recorridos, esos trenes que están desapareciendo por cuestiones económicas, es una verdadera pena. Han dado buenas películas, han dado buenas historias y son parte de nuestro país. José Luis, cuando tú tienes que crear tu historia, cuando tienes que idear tu historia, ¿cuál es el mejor sitio que encuentras para llevar adelante ese proceso de creación? En este caso, esta novela está totalmente escrita en el tren. Esta novela yo escribo normalmente de noche, escribo en mi casa, en un ordenador, pero tenía una necesidad de corregir para ganar tiempo, porque yo, por mi trabajo, seguridad, dedico bastantes horas y no tenía tiempo. Y a mi mujer se le ocurre regalarme una tablet. Y empiezo en el tren a escribir, y quizás es
el mayor acierto que he tenido, porque estaba viajando con los personajes que salen en la novela. Porque muchas veces ponía cara en las personas que venían conmigo a la nini de la que estaba hablando, o el conspiranoico del que estaba hablando, con su melenita, el señor que siente celos por su mujer. Entonces, he viajado con mis personajes y eso es una cosa muy bonita. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir la novela? En escribirla realmente tardé unos 4 meses. Lo que pasa es que luego, como antes hablaba con Eusebio, el tema de las correcciones es mucho más trabajoso. Nunca se queda uno conforme. No, si yo digo 4 meses, ¿cuánto vale el ticket de cercanía? Es para calcular más o menos, para que nuestros oyentes sepan que pueden hacer otro tipo de novelas también, ¿eh? No te lo puedo calcular porque yo el tren lo tengo gratis. O sea, vaya por Dios. Yo viajo en el tren. Bueno, pues ya sabéis, oyentes, que tenéis que tener otras historias, porque esta os puede costar un pico, ¿eh? 4 meses. No, porque yo mi recorrido son 45 minutos. Entonces, entre que te sientas, enciendes la tablet, te pones, te sitúas, buscas el capítulo, te pones a escribir. El trabajo de campo lo hacías. Claro. Pues estaba ya por Pitis cuando empezaba normalmente. Luego te voy a pedir y te digo que luego, para que vayas reflexionando sobre eso, que me cuentes algo de La Dama Ardiente, tu primera novela. Tu primera novela, que creo que no fue la primera que escribiste, ¿no? No, sí, Dama Ardiente es la primera que escribiste. Es la primera que escribiste y la primera que publicaste. Sí. Es extraño, ¿eh? Hoy tenemos a gente que escribe una novela y la publica. Lo normal es que los autores publiquen en primer lugar su tercera novela y luego vayan hacia atrás. Es muy difícil. ¿En tu caso? Es muy difícil. ¿En tu caso, Eusebio, como en mi caso, tu primera novela escrita es la primera publicada? Sí. También. Y la segunda y la tercera. O sea, tú no tenías nada en tu baúl de tus recuerdos. No. Y lo estábamos comentando antes en los preámbulos, que mientras que se está escribiendo es cuando realmente disfrutamos. Cuando luego se da por terminada, uno no queda conforme y hay que revisar. A mí me dura cada libro 1 año. Sí. En revisar. No en revisar, entre escribir y rectificar y revisar y hasta que se lleva el manuscrito. Luego que te lo publiquen, es decir, los advenedizos así como yo, que llegamos a esto así de buenas a primeras, pues escribir un libro cuesta muchísimo trabajo, mucho trabajo. Cuando ya lo has corregido o crees que está corregido, luego que te lo publiquen, lo cual es también difícil. Si luego le gusta a alguna gente, pues eso ya es la leche. Ya si se vende y es un bestseller, ni te cuento. Eso ya tiene que ser, sí. Os voy a hacer una pregunta a los tres y podéis contestar por el orden que queráis. Sí. ¿Cuándo disfrutáis más? ¿Escribiendo o revisando, corrigiendo? Escribiendo. Yo conozco autores que disfrutan corrigiendo porque en la corrección encuentran ideas nuevas, matices. Vosotros escribiendo. Yo sí, escribiendo. A mí el proceso creativo es lo que más me llena, porque te entra una historia en la cabeza, te surgen personajes, te surgen historias, un mundo paralelo, te va desde una realidad en un momento complicado y disfrutas mucho viendo cómo esa historia, que al principio era una pequeña idea, se desarrolla y se transforma en algo que el lector va a convertir en una novela. Porque yo siempre digo que yo escribo historias, que se hacen novela cuando los lectores la leen. El lector para mí es quien le da, porque tú no vas a leer mi novela igual que la puede leer Karina, ni igual que la puede leer Eusebio, igual que la puede leer alguien que me conoce en el trabajo. Cada uno va a crear su propia novela. Entonces el proceso creativo es maravilloso. Corregir sí aporta cosas bonitas, pero es un trabajo mucho más duro. Yo creo, José Luis, perdona que te interrumpa, que el caso que nos cuenta... No te tiene que perdonar. Bueno, interrumpir. El caso que nos apunta Ángel, de que uno u otra gente disfrutan corrigiendo, es señal de que corrigen mucho. Por lo tanto, yo presupongo que es un libro o una novela que está todavía sin madurar. Porque la corrección, como su propio nombre indica, es corregir cosas, episodios y tal, para que quede mejor, que nunca quedamos conformes. Pero si se disfruta corrigiendo, es señal de que corrige mucho. Y eso evidencia... No necesariamente, Eusebio. No. Hay veces que la corrección es simplemente matizar una preposición
puesta de forma inadecuada eso puede sí, confundir una cambia, frase. cambia. Pero con Cambia. eso no se disfruta. Eso es un coñazo. Yo tengo que decir por mi parte, y perdonad, que yo no he hecho una novela, entonces no sé lo que se siente creando un personaje nuevo, distinto, que sale pues de un tren o de un Pero, oye, o de la vera de un río. Pero tú has ¿no? sacado Has creado un Pero yo he personaje. sacado mi- de tu yo he baúl sacado los recuerdos, ¿no? claro, Exactamente. mis recuerdos. Claro. Pero es que eso relativamente ha sido fácil, porque hablo de mí. Pero yo te- Entonces, te voy a- es más difícil. Es más difícil. ¿tú Hablar crees? de uno mismo, sí, yo creo que es mucho más Yo, complicado. a mí no Yo me te ha voy a sido contar un difícil. secreto, Maribel. A ver. Yo hablo mucho con los autores, con muchos creativos de la literatura, de otros aspectos, otros géneros también, pero fundamentalmente de la literatura. Y siempre mantengo algo que me ha enseñado el tiempo, y es que solo podemos escribir de lo que conocemos. Exactamente. Y, en definitiva, lo que conocemos es, sobre todo, y digo sobre todo, no digo únicamente, pero en principio, sobre todo nos conocemos a nosotros. Es decir, solo podemos escribir de nosotros mismos. Y de la realidad más inmediata que uno tiene. Por Pero- mucha afición que tú le hagas. Claro, también. pero la realidad es la que tú ves, la que tú Exactamente. sientes, porque si no... Con tu no subjetividad. Claro, porque es que si no, no escribes algo que tenga sentimiento, escribes una columna periodística, una Ya. columna de información y punto. Incluso Pero las si te opiniones, metes en historias... incluso las opiniones se te escapan también, aunque tú tengas entre manos a un personaje que no opinas como él, pero se te escapa tus propias opiniones y tienes que tener cuidado. Las enmascaras. Yo Exactamente. lo que te iba a Las vas dejando confesar es que los autores, en general, cuando escriben novelas, suelen meter, o cuando meten un personaje que es malvado, que es perverso, que es malísimo, disfrutan como enanos porque se vuelcan con él y dicen, no, este Eso es el no so- personaje, ese no somos soy yo, nosotros. no soy yo. Y gracia. se desahogan, es tremendo. Y en el baúl de tus recuerdos, Sí. evidentemente que estás sacando tu sentimiento. Bueno, hay un malo. pero- Hay un malo. Al ¿ves? final, Al final lo hemos descubierto. Pero hay un malo. Karina también tiene su malo. Yo también tengo mi malo, mi mordo. Y a veces ¿viste? hay más ¿Cómo de se uno. llamaba? A veces hay más de uno. Sí, también lo es verdad, ahora que me acuerdo. Hay un malo y no sé, hay muchos ángeles, muchas hadas. Bueno, una hada muy importante que fue mi madre. Bueno, otra pregunta para los tres. Cuando estáis creando, en ese momento creativo, o cuando estáis en vuestra soledad con la tablet del ordenador o el bolígrafo, ¿qué color os viene a la mente? A mí el azul. Pero el azul, claro, el azul cielo. También llamado un poco cursi, pero bueno, el azul bebé. El azul claro. Y aquí no hay nada cursi. Es el azul, claro. Yo en Historias de un cercanías me viene el gris y en Dama Ardiente el rojo. El rojo. Yo también el azul porque escribo frente a mi ventana que veo el cielo. El primer cuento, el relato de este tercer libro justamente se titula La soledad del escritor. Léenos un poquito, Pues del inicio, ¿o por dónde? lo que tú consideres. Bueno, una cosa que tenga que ver con el título exactamente, dice por aquí lo siguiente. Si un escritor no permanece concentrado, rodeado del silencio y abrazado a su soledad, penetrado de su introspección, se convierte en un simple amanuense que escribe al dictado del buen tuntún, sin poder hilvanar las frases y pensamientos con una acción determinada que conduzca al argumento, u orientación de los caminos y derroteros por los que transcurren los hechos que se narran, o los diálogos que mantienen los figurados personajes. La soledad es necesaria para el escritor, aunque también la padece, porque si no está en la vida, difícilmente podrá contar nada que haga vibrar al lector. Y bueno, pues continúa. Yo te podría apuntar una cosa, que efectivamente el escritor hay que escribir en silencio y en soledad, es lógico, pero el músico también. El músico necesita muchísima soledad. Yo creo que todos los procesos creativos Sí. se hacen en soledad, claro, como el nacer la y morir. composición, sí, exactamente. Así es. Así de sencillo, sí.
Una pregunta para todos. Estamos hablando ahora mismo del proceso creativo, fundamentalmente en la literatura, aunque podemos llevarlo a cualquier campo, pero centrados en la literatura. ¿Tu recuerdo del autor de tu juventud o el recuerdo de vuestro autor de juventud, ese libro, ese poema, sí, quién fue? Pues es que yo, por suerte, desde pequeñito me han hecho leer mucho y he disfrutado con muchos autores y muy variados. Me ha tocado leer los clásicos, pero aquí quiero hacer un homenaje a mi padre y sería Enrique Jardiel Poncela. Poncela. Yo, Rabindranath Tagore. ¿Tagore? Yo a Tagore le descubrí bastante después. Pero vale. Bastante después, bueno, siendo adolescente, sí. Pero siendo niño, a mí me impresionó muchísimo Delibes con Camino. Bueno, yo siendo niña, lógicamente los hermanos Grimm, los cuentos, claro, bueno. Pero yo hablo de la adolescencia. 1969, un tema compuesto por un pequeñique muy, muy cercano a Karina, sí. Tony Luz, vuelve a dar en la diana y se pasa un montón de semanas en el top 5. Un estribillo y un título que han quedado ya en la memoria y en el lenguaje colectivo de todos los españoles. Los recuerdos son el pasado, cuando queda tanto por andar. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor. Si cada día tiene diferente color, después de un tiempo triste nace otro mejor. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor. Si cada día tiene diferente color, después de un tiempo triste nace otro mejor. Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color, porque todo llega a su fin. Después de un día triste nace otro feliz. Vive siempre. El 19 de enero de 1969 aparecía por primera vez en las listas de los 40 principales, pero sería el 2 de marzo cuando alcanzó el número 1, posición que ocuparía durante 8 semanas, sustituyendo ni más ni menos que a Obladi Oblada de los Beatles. Sí. ¿Qué recuerdo te tiene esta canción? Muy hermoso, ¿qué te voy a contar? Muy bonito, porque yo era tremendamente joven y entonces una quizá no es consciente de lo que está pasando a tu alrededor, esa es la verdad. Entonces, en todo el mundo eran número 1, los Beatles con Obladi fueron un número 1 muchas veces con muchos temas, pero en ese momento era con Obladi Oblada. Entonces, menos en un país que se llama España, había una rubita que no les dejaba pasar del segundo puesto. A lo mejor por eso yo en Eurovisión quedé la segunda, ¿no? Porque dijeron, tal. No ellos, es una broma, ¿no? Pero bueno, yo gracias insisto, al gran público, pues Las flechas del amor y la fiesta, las dos igualmente fue un single muy vendido, muy escuchado, muy bailado en los guateques y bueno, y tengo ese honor de haber sido número 1 durante 8 semanas en los 40 principales. Eusebio, lánzale una pregunta a José Luis. ¿Qué quieres que te cuente, que te diga? De autor a autor. Pues ya lo hemos estado hablando antes en los preámbulos de la... Bien, en ese caso lo pregunto. Pero vamos. Ayer acabó la Feria del Libro de Madrid. Ese palizón de 17 días. Sí. Bienvenidos 17 días. ¿Qué impresión habéis sacado de la Feria del Libro? Yo extraordinaria.
yo muy contento, porque y luego al final las crónicas que uno lee y tal, parece que se ha reavivado también incluso las ventas, y eso es una alegría ver a tanta gente, y sobre todo a niños, que ya sabemos que los niños no compran libros, pero colegios enteros debes circular por allí, que se acostumbren a saber que la literatura es una fiesta, y que esos 15 días aproximadamente, pues que aquello es una alegría y un torbellino de gente. Yo estoy contento de lo que he visto, y el día que me tocó ir a firmar, y también de la resonancia que ha tenido. Yo hoy veía las cifras económicas que daban los periódicos, que ha habido 7.900.000, un incremento de unos 500.000 ejemplares, pero con lo que me quedo es con la alegría que se veía en la feria. Esto es lo que yo... O sea, decía, sí. La gente no iba con la pena que iba el año pasado, cuando la gente que veías pasar, que miraba de lejos, no se acercaba. Yo no me doy por... Ya te lo comenté el otro día, que venía bastante contento. Me tuve que venir a la carrera de la Feria del Libro para llegar aquí, y el ambiente ha sido muy bueno. La lástima han sido estos 2 últimos días de lluvias, porque si no hubiese sido un verdadero exitazo. Yo muy contenta también, ¿qué te voy a decir? Para mí ha sido un regalo que me hizo la editorial Planeta, el grupo Planeta, porque yo sinceramente, mi libro es muy modesto, mi historia es muy modesta, es una vida bastante normal. Entonces, que me dieran esa mañana, que fue para mí una mañana además esplendorosa, porque hizo un día maravilloso, un sol espléndido, y ver tanta gente, ver ese... Bueno, pues tanto libro para arriba, tantas bolsas, ¿no? Sí. Lo que tú comentabas, tanto niño, las mamás, y era muy gracioso porque venían las mamás a la caseta, ¿no? Y tal, y me decían, mira, es Karina, y el niño alucinando, no sé, yo me gusta Bob Esponja, ¿no? Por ejemplo. Y sí, porque mamá bailaba. Bueno, le contaba la mamá a su hijo pues claro, sus historias, y luego se llevaba el libro. Para mí ha sido un regalo, sinceramente, maravilloso, y además aplaudo a todas la gente, las personas, a todo el mundo que ha trabajado, y a todos los visitantes de la Feria del Libro, que ha sido... Es una fiesta. De verdad, es una fiesta maravillosa. El esfuerzo editorial es muy grande. Enorme. Ángel, como editor, lo sabe. Y además te conocí. Sí, eso sí. Además te conocí. Bueno, ya te he dicho que nos conocimos antes, pero bueno, ahí pero me yo reconociste. Ahí te reconocí, y ya estuvimos ahí hablando. Sí. No, para mí la feria... que te he interrumpido. La Feria del Libro para mí es un maratón, es un auténtico maratón. Mucho trabajo, que año tras año se repite y que es fundamental. Sí. Porque yo creo que el empujón que se le da al mundo del libro es tremendo. Es la única posibilidad que tenemos en España de encontrar a los grandes de la literatura y a los grandes de la creación, porque no todo el mundo que está son autores literarios, sino que hay muchísima gente que tiene creatividad en otros aspectos y que la plasman en un libro, sí, aunque no sean autores literarios, y eso es una fortuna. Pues encontrar... Como Karina, por ejemplo. Karina, por ejemplo. Sí. Como encontrar... Este año no ha venido Miguel Ríos, pero el año pasado estaba Miguel. Hombre, al que tú aprecias mucho, sobre todo desde el viaje a Japón. A Japón, calla, qué risa. Está contado en el libro, y es muy No está divertido. Contado, está muy bien contado. Bueno, muchas gracias. Porque el libro de Karina se lee con una facilidad tremenda. Es el día a día. Sí. Es el día a día, pero muy, muy bien contado. Luis Eduardo Aute ha estado varios días. Ha sido un placer compartir con él la caseta. Ha sido... Eduardo siempre es un cariño, es un auténtico amor. Bueno, pasamos de 1969, pasamos a 1971. Tras los triunfos obtenidos por Maciel en el 68 y Salomé en el 69, en el 70 se presenta ni más ni menos que Julio Iglesias. Sí. En el 71, o para el 71, para el Festival de Eurovisión de 71, se organiza en Televisión Española un programa que se titula Pasaporte a Dublín, porque había que sacar, alguien tendría que sacar ese pasaporte para representar a España. Para ir a Dublín. Pasaporte en Dublín fue emitido entre septiembre y diciembre de 1979 por Televisión Española para dar a conocer los candidatos. Esos candidatos no eran ni más ni menos que los mismos Nino Bravo, Rocío Jurado, Junior, Jaime Morey, Concha Márquez Piquer y alguien más. ¿Servidora?
Esa servidora... Pero perdóname, era en el año 70, ¿eh? Año 70. 70. Sí, sí. Me ha parecido oírte 79. No, para el 71. Para el 71, sí, perfectamente. Sí, era de septiembre a diciembre del 70. Exacto. Para ver quién ganaba. Y con todos estos nombres, por encima de todos, surge Karina con... Bueno, os voy a contar algunos detalles de este tema. El público, a través de un cupón publicado en la revista Teleradio, decidió por mayoría que la intérprete tenía que ser Karina. Posteriormente se decidió que la canción que iba a interpretar en Dublín fuese En un mundo nuevo, la que acabamos de escuchar, compuesta por Tony Luz y Rafael. Así es. Y Rafael Trabuccelli. Fue el 16º Festival de Eurovisión. Sí. El 16, sí. Tuvo lugar el 3 de abril de 1971 en Dublín con 18 participaciones. Ahora hay tropecientas. Hay muchísimos, sí. Como anécdota os diré que durante los primeros segundos de la actuación de Karina no se oyeron las primeras palabras de la canción por motivos técnicos, y por eso surgió el rumor de que es que se le había olvidado la letra. No, y no fue problema técnico, fue mío el problema. Sí. Porque en el ensayo general, estando en bambalina esperando mi turno, terminaba de cantar mi compañera y entonces me quedé dormida en el asiento. Es decir, di una cabezada, la típica cabezada que me despertó los acordes de la canción, y salí corriendo al escenario y claro, empecé las cosas claras verás, y entonces claro, el técnico de sonido subió voz cuando me escuchó cantar. Entonces la culpa fue mía, bueno, y no de... Son cosas del directo. Pero son cosas, exacto, son cosas del directo, que eso, cuando pasan, hombre, y menos mal que yo en el teatro tenía el retorno perfecto. Hoy si no lo llego a tener me muero. Pero que el directo es así, ya es tenías tablas tú. Claro, mientras lo cuenta está mirando a Carlos Fernández diciendo, sí, déjame el retorno, no me lo haga. No, casi pidiéndole disculpas, ¿no? Sí, sí. Bueno, a pesar de todo, y actuar en sexto lugar y con estos pequeños matices, terminó en segundo lugar. Sí. Fue un auténtico exitazo. Esta canción además la grabó después en francés, alemán, inglés, portugués e italiano. Así Hiciste es. gira por Europa, todas, en fin. Bueno, toda la que se podía ir, claro, en aquella época. Incluso se rodó la película En un mundo nuevo, efectivamente, o sea, con la pandilla. Con la pandilla, eso es. Pepe Rubio. Sí.
Bueno, pues estamos en los últimos 4 minutos. Uy, qué poco, se me ha ido volando. Tenéis el micrófono abierto. A ver, José Luis. Pues nada, yo darle las gracias a Basilio y así al Pigmalión por el esfuerzo que hace con escritores como yo, como Vicente Baratas, y os recomiendo encarecidamente que leáis este pedacito de historia que es Historias de un Cercanías. Dinos algo también de tu Dama. Dama Ardiente es un thriller con muchísima carga erótica. Está escrito en un momento que no estaba escrito 50 sombras de Grey, y a donde quería llegar era a excitar, a alterar y hacer que la gente se intrigase con un asesinato que se investiga, pero claro, en la época de Agatha Christie era muy sencillo tener entretenido a la gente. Ahora todos saben mucho, los datos que tiene el lector son enormes, y gracias al sexo consigo distraerlos y mantener la atención hasta el último momento de la novela. Nos ha dejado helado con lo de gracias al sexo, ¿eh? Fíjate, con la colección de novela erótica que circulaba por allí, por la caseta de... No, pero yo no quiero verme envuelto. El mío es una novela negra. No quiero entrar dentro de esa corriente y tiene mucho más sexo que todas ellas, pero me parece aprovechar un tirón un poco tonto y absurdo. Si no le das calidad, mejor leer a Camila Lackberg. Era una buena. Bueno, yo os tengo que decir que estoy encantado, que gracias a Ángel por traernos aquí, y estoy encantado de haberos conocido, a José Luis y a Karina también. Igualmente. Y muy contento de la charla, que se nos ha pasado volando la tarde. Hombre, pero cuéntanos algo de tus libros. De mis libros. ¿Cuál de los 3 libros es tu libro? Los 3, mira, los que tenemos hijos, aquí en sí, ¿cuál quieres más? Son los 3 míos, ¿no? Cada uno tiene su especial cariño. El primero, El beso leve, por ser el primero, que eso es como, me imagino que las primerizas cuando da la luz, ¿no? El primer hijo. Y estoy contento con él. Lo he releído después de 2 años, con lo cual me da tranquilidad decir, bueno, pues para ser el primero no tal. El segundo, del tiempo, la vida y su compás, esta es una novela que desde el principio puse mucho cuidado en que me saliera bien, porque es la historia de un personaje, está basada en hechos reales, es la historia de un personaje real que yo conocí, un hombre que desde los 13 años quedó paralítico, pero paralítico de cuerpo entero, vamos, que es que les tenían que espantar hasta las moscas y darle de comer y tal. Solo movía los ojos y la boca para comer. Y después el tercero, pues son relatos y cuentos, todos muy entrañables, y estoy contento con los 3, claro. Yo quería haber terminado el programa haciendo una reflexión y poniendo un poquito de una canción de Karina, algo que... ¿Me permites? Sí. Porque yo quiero darles las gracias de verdad al Grupo Planeta por la oportunidad tan hermosa que me dio para hacer ese trocito de mi vida. Muchísimas gracias a todos los que me ayudaron, y un beso muy grande, y gracias a ti por traerme a tu programa. Bueno, yo, como decía, quería haber hecho una pequeña reflexión sobre el Festival de Mallorca de 1965, que gana Karina con una canción absolutamente maravillosa que era Me lo dijo Pérez. La gente no sabe que es una canción de Alberto Cortés, que popularizaron los 3 sudamericanos. Exacto, pero yo creo que nos tenemos que ir con... Y los Beatles de Cádiz también la popularizaron. Sí. Pero yo creo que nos tenemos que ir, aunque repitamos el tema, con estos ritmos de fiesta, y dando las gracias a todos nuestros oyentes. Que sepáis que estamos en el 629-739707. Podéis dejarnos vuestros mensajes, si queréis, a través de email en la librería radiolibertad@gmail.com, y que toda la música que llevamos aquí la podéis adquirir, y los libros, a través de www.libritienda.com. Son discos de Ramalama. Pero sobre todo, no me olvido, Lourdes, Alicia, mis niñas, tenéis que poneros muy bien, porque os queremos demasiado. Y para todos vosotros, todos los que estáis, recordar, ahora ya cerramos nuestra librería, va el cierre, llevaros vuestro libro debajo del brazo, vuestra música, vuestra canción. 1.000.000 de gracias por estar ahí, y entre todos os decimos, os queremos. Hasta el próximo lunes. Buenas noches.